programa es presentado a ustedes por el Ministerio Sendas Antiguas. Escúchelo en la voz del pastor Nelson Brito. Sean todos bienvenidos a oír el consejo del Señor. Jesucristo es nuestra esperanza de gloria. Bienvenidos hermanos, hermanas, una vez más a un capítulo más de este programa Jesucristo Esperanza de Gloria. Soy Nelson Brito del Ministerio Sendas Antiguas y desde este lugar saludamos a todos los que estén conectados a través de la señal online y los que también estén sintonizando la radio a través de la frecuencia modulada. Los bendecimos a todos y rogamos que este día el sabio consejo del Señor nos alcance para poder caminar confiadamente, con esperanza, de saber que cada día el carácter de Cristo va siendo formado en cada uno de nosotros, que Cristo no es un Cristo individual, sino que es un Cristo corporativo, donde en distintas partes del mundo el Señor está madurando su iglesia, está realizando esa obra preciosa de crecimiento, donde no se ve ningún personaje en particular, sino que todo un cuerpo precioso creciendo a la estatura de un varón perfecto. Hermanos amados, la perfecta voluntad de Dios es que cuando terminemos nuestra carrera en la tierra ya no seamos niños, sino que al contrario seamos hijos maduros. Así estaremos en condiciones de heredar las riquezas del Padre y de gobernar en el reino de nuestro Señor Jesucristo. No debemos olvidar que el propósito de Dios para el hombre ya quedó muy claro en Génesis capítulo 1, que es el de señorear, de ejercer potestad sobre todo lo creado. Claro, este propósito se frustró parcialmente, pero sabemos que el Señor lo ha recuperado en la cruz, de tal manera que todo está siendo recobrado y que lo que se diseñó en un comienzo va a tener pleno cumplimiento. Ahora cabe preguntarse con quiénes va a tener cumplimiento ese propósito. Claramente no va a ser con los niños, porque los niños son incapaces de asumir responsabilidades de gobierno, sino con los hijos que han alcanzado madurez, en quienes se ha cumplido el propósito de la filiación. Ahora bien, ¿cómo hace Dios para que sus niños puedan llegar a ser hijos maduros? Y para esto quisiéramos ilustrarlo viendo en parte la vida de José, cuya historia encontramos en Génesis desde el capítulo 37. José era el hijo predilecto de su padre. Jacob lo había tenido en su vejez y tanto lo amaba que, siendo José un muchacho de 17 años, mandó que se le hiciese una túnica de diversos colores, seguramente usted lo recuerda. Esa túnica era la señal del amor especial que su padre le tenía. José a los 17 años, amado por su padre, nos representa a todos los hijos de Dios cuando somos pequeños. Nosotros sabemos que ocupamos un lugar de privilegio en la casa de Dios. Nos sentimos amados por Dios. El gozo inunda nuestro corazón. Somos los seres más felices de la tierra. Seguramente usted ha experimentado tal felicidad, tal gozo. Pero llegó para José un día en que la suerte comenzó a cambiar. El día en que su preciosa túnica le fue arrebatada. En el capítulo 37 de Génesis, en el verso 23, se registra lo siguiente. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Hermanos, al arrebatársela, sus hermanos le quitaron el símbolo de sus privilegios. Después, cuando lo venden como esclavo, comienza una escuela que él nunca pensó que Dios tenía reservada para él. A través de los sueños, Dios le había mostrado que él reinaría sobre sus hermanos y que aún su padre y su madre vendrían a él. José estaba lleno de sueños y de expectativas. Sin embargo, el día que le quitaron su túnica, comenzó para él un periodo de difícil aprendizaje. Así también ocurre con nosotros. Llega un momento en que somos despojados de ese símbolo de nuestra niñez y comenzamos un proceso al final del cual vamos a tener un carácter espiritual adecuado para administrar los negocios de nuestro Padre. Escuche bien, el Padre nunca confiará en nosotros bienes mayores si no estamos a la altura para poder administrarlos. José fue vendido a Egipto, donde llegó a ser siervo de Potifar, un oficial de Faraón. Su vestido era el de un esclavo. ¿Podemos imaginarnos al hijo regalón de su padre como esclavo? Y más aún,
esclavo de un extranjero. Él tenía que esforzarse para atender los negocios de su amo. Ya no era libre de hacer su voluntad, estaba bajo la voluntad de otro. Pero llegó el día en que ni siquiera pudo sostener su condición de esclavo. La esposa de Potifar intentó seducirlo y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Así pierde su ropa de esclavo para tomar otras ropas peores. Es enviado a la cárcel. Ahora viste la ropa de un reo. ¿A dónde habían ido a parar los sueños que tuvo cuando muchacho? Cuando vestía ropa de muchos colores. No solo perdió su condición de hijo favorito, sino también la de esclavo favorito. Ahora viste otras ropas inconfundibles, las ropas de un prisionero. No sé si usted puede percibir lo que significa transitar por la escuela de nuestro Padre, pasar de una condición a otra cada vez más baja, donde no hay explicaciones ni esperanza. Sin embargo, no fue despojado porque sí, no fue humillado porque sí. Cuando vemos el fin de José, como es libertado y llevado a Faraón para que interprete los sueños, entendemos por qué era necesario que fuera despojado una y otra vez. Habría de llegar el momento en que Faraón lo iba a exaltar, y esa exaltación de Faraón se iba a simbolizar de nuevo en otra clase de vestido. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Cuando se habla de ropa de lino, no podemos dejar de acordarnos que en Apocalipsis la iglesia, la novia, está vestida de lino finísimo cuando es presentada a su amado. Hermanos, según el patrón de la vida divina, José no podía ser despojado de su túnica de colores y vestido enseguida con la ropa de lino finísimo. Un niño de 17 años no está en condiciones de administrar un reino. Si pudiésemos trazar una curva, como hacen los estadísticos, podríamos decir que la vida de José empieza arriba, como favorito en el hogar de su padre, y luego sigue en una línea descendente, esclavo. Luego esa línea sigue bajando, reo. Y de pronto, cuando Dios considera que ha llegado el momento, que ya se ha complementado el aprendizaje, entonces la línea sube bruscamente. Indudablemente la posición de José al final es más alta que la del principio. Pero en los planes de Dios, en los propósitos de Dios, no existe tal cosa como una línea horizontal, siempre estable, de la cuna al trono. Cuando los hijos de Dios tienen que alcanzar madurez, entonces comienza un periodo de disciplina, perfectamente diseñado para lograr el objetivo de Dios. Que podamos llegar a tener el carácter de Cristo y que estemos en condiciones de compartir labores de gobierno con Él. Saquemos algunas conclusiones de la historia de José. ¿Lograron observar ustedes que los 3 primeros vestidos de José son transitorios? No son permanentes en él, pero el cuarto sí es definitivo. ¿Qué significa eso en nuestro caso? Que un día, cuando comience el aprendizaje, dejaremos de ser como los regalones en la casa de Dios y seremos despojados de nuestro vestido una y otra vez. Pero cuando Dios nos vista de lino finísimo, ya no seremos jamás despojados de Él. Gloria al Señor. Así que con la mira en ese vestido precioso, no temamos cuando vayamos siendo sucesivamente despojados. ¿Cuántas veces hemos reclamado de que se nos despoja, se nos quitan nuestras vestiduras? Hermano, gocémonos por eso, porque cada vez que vamos siendo despojados de las vestiduras actuales, más nos acercamos a las vestiduras definitivas. Porque si esta habitación, este tabernáculo se deshiciere, tenemos en los cielos, hermanos, un edificio no hecho por manos de hombre. Ya pronto seremos mudados a una nueva habitación. Gloria al Señor por eso. Una segunda conclusión sería que José nunca decidió por sí mismo cambiar sus vestidos. ¿Escuchó bien? Usted no puede despojarse por sí mismo a su antojo. En los 3 casos primeros fue despojado. No podemos decir que él haya sido el arquitecto de su propio destino. Hermano, esta frase se usa mucho en la esfera de los hombres inteligentes y exitosos. Que seamos arquitectos de nuestro propio destino.
pero nunca vemos a José que haya procurado cambiar sus circunstancias. En ningún momento de su vida había inclinado su corazón delante de Dios para hacer su voluntad. José confió plenamente en Dios. Cuando tú dices, Señor, desde hoy quiero que cuentes con mi vida, condúceme por la senda que tú has trazado para mí, me rindo a ti para que se cumpla en mí tu voluntad. Ese día Dios comienza a conducirte por su camino, comienza a introducirte en su escuela para que al final tú puedas llevar el vestido de lino finísimo. Eso significa que Él te va a despojar muchas veces probablemente antes de tu último vestido. Una tercera cosa que podríamos destacar acá es que en cada una de las etapas en la vida de José, él fue preparado para la etapa siguiente. Cuando llegó a la casa de Potifar, al poco tiempo, lo puso para que administrara su casa. Luego, en la cárcel también fue puesto como administrador. Al final, cuando José terminó su aprendizaje en la cárcel, el Señor estimó, ya es el tiempo. Ha administrado una casa grande, ha administrado una cárcel, ahora puede administrar un reino. Preguntémonos, hermanos, ¿estaba José a los 17 años en condiciones de administrar un reino? Por supuesto que no. Un cuarto aspecto que podríamos ver es que en todas las etapas que José vivió, aún en las más dolorosas, contó con el favor de Dios. Dios estaba con él una y otra vez. José halló gracias en los ojos de sus amos. Todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Ahora yo les pregunto a ustedes, a los que estén oyendo, sobre todo a los más maduros, ustedes que conocen algo de la escuela de Dios, ¿les faltó el favor de Dios en medio de las pruebas? Cuando se sentían como esclavizados injustamente o como encarcelados injustamente, ¿les faltó el favor de Dios? Y una última conclusión que podríamos destacar en lo que hemos leído es que José nunca fue rey de Egipto. Muchas veces me han preguntado, ¿por qué no llegó a ser el rey? Pudiéndolo del Señor haberlo puesto por cabeza de todo. José fue el primer administrador, pero no el rey. Hermano, escuche bien esto. El Señor nos puede poner como administradores en medio de su casa, pero nunca como rey. Nuestro trono no está aquí. Nuestro reino no es de este mundo. Si Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, no es para reinar en este mundo, es para que reinemos con Él. Los reyes de Dios en este tiempo no llevan corona aquí, sino una cruz. Cuando nuestro Señor nació, dice el registro de Mateo, que vinieron unos magos del oriente diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos no lo encontraron en Jerusalén como podría esperarse de un rey. Al final del relato de Mateo encontramos lo que parece ser la respuesta a la pregunta de los magos de oriente. Este es Jesús, el rey de los judíos. Hermanos, ¿dónde estaba el Señor cuando se dijo de Él que era un rey? En la cruz. El rey más grande del universo en este mundo no llevó corona, llevó una cruz. Así también con nosotros. Llegará el día de las coronas. Seguramente Él nos coronará por haber hecho todas esas obras en nosotros, pero mientras estemos aquí, cargaremos una cruz. José, el administrador número 1 de Egipto, vivió su cruz en la casa de Potifar como esclavo, en la cárcel como un reo. Luego su historia terrena termina con José como gobernador, no como rey. Que ningún cristiano se ciña la corona prematuramente aquí, porque podría no llevarla en los cielos. Hay una preciosa historia de 2 potrillos, no sé si alguna vez usted la ha oído. Estos 2 potrillos eran hermanos y disfrutaban de la vida al aire libre, corriendo por las praderas. Un día ambos fueron lanceados y llevados a las caballerizas del rey. Su libertad terminó. Y no solo eso, porque comenzó para ellos un periodo de estricta disciplina. El entrenador sacó su látigo y comenzó un proceso doloroso para ellos. Nunca habían pensado que existía tal cosa. De pronto uno se rebeló y dijo, esto no es para mí. Me gusta mi libertad, mis montañas verdes, mis arroyos de agua fresca. Un día
dio el salto más grande que jamás había dado. Saltó el muro de su encierro y escapó. Extrañamente, el entrenador no hizo nada para traerlo de vuelta. Más bien se abocó a entrenar al que se había quedado. Fue un adiestramiento tan eficaz que el potrillo comenzó a aprender a obedecer las órdenes y los más mínimos deseos de su entrenador. Terminando el entrenamiento, le pusieron los arneses y lo uncieron a la carroza del rey y junto a otros 5 caballos. Un día iba la carroza del rey, engalanada por supuesto por el camino real. Los 6 caballos llevaban arneses de oro, adornos de oro en sus cuellos y campanitas de oro en sus patas. Cuando ellos trotaban, las campanillas sonaban dulcemente. Desde lo alto de una loma hay un potrillo que observa el escenario. Cuando se acerca a la carroza, reconoce a su hermano y dice: ¿por qué han honrado tanto a mi hermano y a mí me han despreciado? A mí no me han puesto campanilla en mis pies ni adorno en mi cabeza. El maestro no me ha dado esa maravillosa responsabilidad de tirar su carroza, ni colocó sobre mí el arnés de oro. ¿Por qué escogió a mi hermano y no a mí? Entonces escucha una voz que le dice: porque él se sujetó a la voluntad y a la disciplina de su maestro, y tú te rebelaste. Así que uno fue escogido y el otro fue desechado. Después de esto vino una terrible sequía. Los pequeños arroyos dejaron de fluir y los pastos se secaron. Solo había unos cuantos charcos de barro por aquí y por allá. El potrillo salvaje corría de un lado a otro buscando qué comer y beber, pero no encontraba nada. Estaba débil y las patas le temblaban. De pronto ve de nuevo la carroza del rey que viene por el camino. Allí viene su hermano, fuerte y hermoso, con sus atavíos de oro. Sacando fuerzas de flaqueza, le grita: hermano mío, ¿dónde encontraste el alimento que te ha mantenido así, tan fuerte y robusto en estos días terribles de hambre? En mi libertad, yo he ido por todos lados buscando comida y no encuentro nada. ¿A dónde vas tú en tu terrible encierro para hallar comida en estos días de sequía? Dímelo, por favor, tengo que saberlo. Entonces viene la respuesta de su hermano, con una voz llena de victoria y de alabanza: hay un lugar secreto en los establos de mi maestro, donde él me alimenta de su propia mano. Sus graneros nunca se acaban y su pozo jamás se seca. Las lágrimas del potrillo salvaje no fueron suficientes para borrar la amargura de su corazón. Así nosotros tenemos que perder nuestra libertad. Tenemos que aceptar la disciplina de nuestro Padre para ser unidos en la carroza del Rey. Qué honor más grande que nosotros podamos llevar a nuestro propio Maestro. ¿Queremos aún así seguir siendo libres? ¿Queremos seguir siendo niños consentidos en la casa del Padre? ¿O queremos aceptar la disciplina en la escuela de Dios para que Él nos haga hijos maduros y nos lleve hasta su trono cuando fuere tiempo? No rechace la escuela de Dios. Así como José padeció pero aprendió y fue siendo despojado gradualmente de todas sus vestiduras, llegó el día en que la vestidura final fue lo único que ceñía su vida. Hermanos amados, tenemos tanto que aprender de la vida de estos hombres, tanto que aprender del consejo de la palabra, tanto que aprender de la instrucción del Espíritu Santo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Que el Dios de paz les bendiga. Les invito a oír esta alabanza y al regreso nos estamos despidiendo para encontrarnos mañana nuevamente en un capítulo más de este programa Jesucristo, Esperanza de Gloria. Soy un hombre afortunado, pues mi vida estaba escrita
desde antes y ni te había pensado. Emprendí mi propio rumbo, esforzándome para alcanzar mis sueños. Lo hice con empeño. Caminé hasta encontrarme contigo, y al oír tu voz despertaron mis sentidos. Comprendí que tú eres más que la vida, que vivir sin ti de nada valdría. Alumbraste mi sendero con tu luz, caballero de la cruz. He corrido tanto y he corrido bien, he visto de todo y no he querido ver. He subido alto y he tocado todo. Y en mi recorrido allí te encontré. Me abrazaste fuerte, yo abracé tu fe. Me has llevado al cielo y me has mostrado que no has terminado conmigo. He subido alto y he tocado polvo. Y en mi recorrido allí te encontré. Me abrazaste fuerte, yo abracé tu fe. Me has llevado al cielo y me has mostrado que no has terminado conmigo. He corrido tanto y he corrido bien. He visto de todo y no he querido ver. He subido alto y he tocado polvo. Y en mi recorrido allí te encontré. Me abrazaste fuerte, yo abracé tu fe. Me has llevado al cielo y me has mostrado que no has terminado conmigo. Gloria al Señor. Bien, hermanos, esperamos que el consejo de hoy se haga tan práctico en nuestras vidas, tal como el Verbo se hizo carne cuando descendió de las alturas a esta tierra, que así también la palabra en nosotros se haga carne. Que cada día seamos edificados casas para Dios, que seamos constituidos como su cuerpo y podamos vivir de acuerdo a esa constitución. El Dios de paz les bendiga, que la paz de Cristo reine en sus hogares, y nos encontramos mañana con el socorro del Señor en un capítulo más de este programa Jesucristo, Esperanza de Gloria. Esperamos que el programa de hoy haya sido de edificación para su vida. Cada capítulo del programa Jesucristo, Esperanza de Gloria llega hasta ustedes por la generosidad de hermanos y hermanas que voluntariamente ofrendan para realizar este trabajo. Si usted fue bendecido y desea apoyar esta obra, contáctenos en todo el país en el teléfono móvil 9231-0364. 9231-0364. Recuerde que Dios ama al dador alegre. También puede escribirnos desde el extranjero al correo minis.sendasantiguas@gmail.com minis.sendasantiguas@gmail.com. Búsquenos en Facebook con el nombre de Ministerio Sendas Antiguas.
Nos encontramos mañana en otro capítulo del programa Jesucristo, Esperanza de Gloria. Somos bendecidos. Un abrazo fraterno a todos los amigos de Radio Cristo Viene. Soy Nelson Brito del Ministerio Sendas Antiguas y queremos compartir con ustedes la bendición de abrir las Escrituras y a través de ellas tomar el consejo necesario y vital para nuestra marcha hacia la gloria. Escúchenos de lunes a domingo en 2 horarios, a las 14 horas en nuestro programa llamado Jesucristo, Esperanza de Gloria, y a las 18 horas en la Palabra de Dios Hoy. No olvide que Él ha preparado la comida, sus toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Acerquémonos con confianza a la mesa del Señor, ya todo está preparado. Saludos a todos y que el Dios de paz les bendiga.